Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros en general. El día de hoy, mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre el tema los conocimientos de la anatomía humana en la medicina, exactamente en los años 4000 antes de Cristo hasta 176 después de Cristo. Ahora le voy a dar pase a mi siguiente compañero para que empiece con la exposición. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ruth Cereceda Pinares. Yo hablaré sobre el despertar de la anatomía. El sílabo ana significa entre y el temno significa corte. En este caso, entendemos entonces que la anatomía es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las estructuras que forman al cuerpo y su funcionamiento integral. Es decir, que es una rama que se encarga de describir de cómo está compuesto el cuerpo humano en cuanto a sus músculos, nervios, sus arterias, sus venas, sus órganos y vísceras que nosotros tenemos dentro del organismo. Por otra parte, también la aparición de la anatomía como ciencia y arte surgió en la prehistoria y exactamente en la Edad Media, en la Edad Antigua, con la observación de cadáveres, de los restos cadavéricos y con los primeros exámenes de órganos de las víctimas de accidentes o heridas. Aquí tenemos una importante ciudad dentro de la cultura griega, como es Alejandría, en los años 300 antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Fue una ciudad donde se fundó la primera escuela de anatomía conocida en el mundo antiguo. Surgió el fundador de la anatomía, el griego Herófilo. Este fue un médico, el primero en hacer las disecciones de cadáveres en público. Además, resaltar acá el papel de Grecia dentro de la historia de la anatomía, como el papel de Hipócrates, quien es el padre de la medicina y fundador de la anatomía. Y eso sería todo, y a continuación le doy pase a mi compañero. Buenos días, profesor, compañeros. Siguiendo con la exposición, hoy vamos a hablar del descubrimiento de la anatomía. No, el descubrimiento se trata de la disección de las personas y animales que se hacían en ese entonces. Esta técnica utilizaba un instrumento que se llamaba rombo cortante, lo cual separaba en el tejido de los órganos para que se haga una buena disección. Entonces, en el siglo XIX hubo dificultades para encontrar los cadáveres, cuál fue un obstáculo para que la Facultad de Medicina o la Escuela de Medicina hagan los estudios. Pero después ya fueron encontrando cadáveres que no reclamaban. Después también Hipócrates fue el padre de la medicina, ¿no? Como decía mi compañera, fue también un sabio, un filósofo, quien él distinguió en los animales los tendones, los nervios, los huesos y los cartílagos. Asimismo también, y gracias a este método importante de Herófilo, quien descubrió una serie de anatomías, ¿no? Como es el cerebro y sus meninges, los plexos vasculares, los senos venosos y sus confluencias, ¿no? Los nervios, las arterias, los vasos, el duodeno, la próstata. Galeno, ¿no? Quien también era un biólogo, un médico en ese entonces, donde se basó también en la observación de la enfermedad y la disección de cadáveres en el método de ese estudio, ¿no? Eso sería, y le doy paso a mi compañera para que siga la exposición. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Guerra Pizango Lucía Angélica y el día de hoy les voy a explicar sobre los ejercicios de las cirugías. Siempre han ido de la mano. Es una carrera de salud que siempre ha permanecido unida. Apenas se descubrió la anatomía, esto se tuvo que descubrir mediante el proceso de la cirugía. El proceso quirúrgico se basó en la palpación, instrucción y veredicto, donde se tomaba la decisión de tomar acción o dejarlo en plegarias. En estos tiempos, al enfermero o médico se lo llamaba sanador. Estos sanadores cuidaban a los dichosos pacientes. La primera cirugía catalogada en todo el mundo es la trepanación. La trepanación consiste en abrir la cabeza a la persona y romperle un pedazo de hueso de lo que es la cabeza.
Y uno de los grandes impedimentos que tenían los sanadores en esos tiempos es lo que llamamos la ley de Taillon. En simples palabras, ojo por ojo, diente por diente. ¿De qué se trataba esto? De que la ley de Taillon era como un tipo de tribunal donde se realizaba un veredicto al criminal. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los sanadores? Los sanadores, al momento, si trataban a un noble y no lograban sanarlo o por alguna negligencia, este paciente fallecía, entonces, ¿qué se le hacía al sanador? Se le aplicaba la ley de amputarle ambas manos. Las herramientas hubieron evolucionado ya que tenían diferentes tiempos. Uno de ellos es lo que es las agujas. Las primeras agujas que salieron son de piedra. Y estas se utilizaban también para realizar diferentes incisiones en las partes del cuerpo. Este de Atibus es un libro realizado por Celso. ¿Celso quién es? Es un gran científico, filósofo, no considerado médico, sino amigos de médicos, que logró hacer un gran libro sobre diferentes estudios que se realizaban en la época. Y uno de los temas más resaltantes era la gangrena. En la gangrena, él hablaba sobre de que la parte del cuerpo ya afectada debería ser amputada para que ya no afecte a la parte sana. Ahora le voy a dar pase a mi siguiente compañera. Bueno, en el estudio de la anatomía hubieron algunos conflictos con la ética. ¿Esto qué significa? Que no todos estuvieron de acuerdo que se estudiase, bueno, con los cuerpos diseccionados o con los cuerpos de algunos cadáveres que se encontraban por ahí al azar. Más, sin embargo, los que practicaban la anatomía, como Celso, Hipócrates, etcétera, tenían que estudiar, bueno, por ejemplo, con gladiadores que tenían cortadas, se hacían heridas, y bueno, pues. Sin embargo, habían dos grandes razones por las cuales la población o la sociedad no quería que se estudiase con cuerpos. ¿Por qué? Porque en primer lugar se encontraban los familiares, que los familiares no querían que diseccionen a su difunto por problemas de sensibilidad, como podemos ver en la imagen, ¿no? Que es, por ejemplo, son dos niñitos, son inocentes y ellos manifestaban que no querían que se les cortase por alguna parte de su cuerpo. Bueno, y por otra parte tenemos lo que se basa en la religión, porque ellos manifestaban que el cuerpo era el templo sagrado en donde moraba el alma. Y pese a que ya estaba muerto la persona, ellos creían que aún estaba el alma ahí. Pero sin embargo, Celso sostenía que abrir los cuerpos de los muertos era una gran necesidad para aquellos que necesitaban aprender. Como se sabe, estudiar anatomía es una gran labor, es un gran estudio que es muy constante y que tenemos que estudiarlo de todas maneras. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.